El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP. Porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida a la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero. Entonces, un problema que algunos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero en los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar. El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP. Porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida a la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero. Entonces, un problema que algunos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero en los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar. El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP. Porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida a la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero. Entonces, un problema que algunos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero en los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar. El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP. Porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida a la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero.
Entonces, un problema que unos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector de educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar. El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP, porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida en la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero. Entonces, un problema que unos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector de educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar. El problema de la ONP es un problema tremendo porque en principio no tenemos una ley que nos autorice la devolución de la ONP, porque es un fondo común, es un fondo que mucha gente ya está acogida en la jubilación y recibe una pensión, si bien es cierto muy pequeña, pero tiene el seguro. Si nosotros devolviéramos la ONP, se quedaría la gente sin seguro y sin pensión, porque le devolveríamos todo su dinero. Entonces, un problema que unos quieren que sí y otros dicen que todavía no, que es muy temprano meter esa disposición que nos permita entregar, unos dicen una OIT, otros dicen hasta 4 OIT, pero tal vez es un problema muy grande y financiero. Pero no descartamos que en su momento podríamos tener la ley que nos autorice. Por el momento no lo tenemos, no hay ley que lo autorice. Pero los otros beneficios, sí, estamos tratando de hacer un crédito suplementario donde están en primera línea el sector de educación, para tratar de cumplir con lo que yo siempre he luchado por la educación, para que la juventud se pueda educar.